Mi nombre es Ingrid Natalia Valenciano Bella, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonía. Les voy a hablar de manera resumida los elementos que estructuran el proyecto pedagógico. El nombre del proyecto es Compartiendo y Leyendo, fortalezco mis competencias. Bueno, introducción. En el proceso educativo, los niños del grado de preescolar deben desarrollar competencias importantes para su buen desarrollo integral y desempeño social. Entre estas está la competencia comunicativa. Es por ello que el docente no solo tiene la labor de transmitir información sistematizada, sino también generar espacios que conlleven al buen desarrollo de los niños, permitiendo una interacción entre sus pares, donde puedan expresar ideas, escuchar a los demás, respetar la opinión de los demás, apreciar la importancia del silencio, pues para la comprensión, haciendo significativos los procesos de aprendizaje. Es así como se hablará del proyecto pedagógico Compartiendo y Leyendo, fortalezco mis competencias. Surge a partir de la necesidad encontrada en el contexto donde se implementó el instrumento de caracterización de la enseñanza de la lengua castellana y la literatura infantil en el aula de preescolar, con el objetivo de caracterizar los conocimientos y la práctica pedagógica de los docentes de educación preescolar en lo referente a la enseñanza de la lengua castellana y la literatura infantil, para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. Se efectuó a través de una entrevista a la docente Francielena Mabesoy de la institución educativa San Francisco de Asís, sede La Bocana. De esta manera se busca mejorar la problemática encontrada en el salón de clase a través de un taller creativo con el fin de desarrollar la integralidad y el desempeño social en los niños. Por ende, buscando fortalecer la enseñanza de la lengua y la literatura. Descripción del proyecto. El proyecto pedagógico se elabora con el fin de mejorar la enseñanza de la lengua y la literatura infantil en la práctica de los docentes de educación preescolar, teniendo en cuenta los principios pedagógicos como la participación, la integralidad y la lúdica. Estas son halladas en el decreto 2247 de 1997, a partir de actividades pedagógicas que desarrollen y motiven la cooperación e integración en un mismo proyecto, por ejemplo en una obra teatral, para que los participantes pierdan el miedo a hablar en público, refuercen la memoria, la creatividad y la imaginación. Como también se busca concientizar a los docentes acerca de la necesidad de utilizar diferentes ambientes y espacios adecuados para el desarrollo de la enseñanza y aprendizajes significativos. Caracterización del problema. A partir de la entrevista realizada a la docente cooperante, se evidenció falencia en la falta de actividades pedagógicas y didácticas que motiven la participación y la cooperación de manera integral para que los niños fomenten la creatividad y la imaginación, pierdan la timidez y refuercen la memoria. Pregunta de investigación. ¿Qué problemáticas de la enseñanza de la lengua y la literatura infantil están presentes en la práctica pedagógica que imposibilitan el éxito en el proceso de formación integral de la infancia y cuál es el aporte que puede hacer para su mejoramiento? Hoy en día la sociedad tiene cambios constantes y de manera acelerada en los que están expuestos los niños. Por lo tanto, la familia y la escuela son los primeros socializadores de la infancia. Por esto son quienes impulsan la extensión del habla en los niños, preparándolos para los cambios de esta nueva era. Es por ello que los docentes de educación infantil deben de organizar y planificar nuevas estrategias pedagógicas y didácticas que fomenten el desarrollo de las diferentes competencias de los niños. De igual manera,
generar en ellos la motivación necesaria para su formación integral. Es así como este proyecto busca implementar una serie de actividades pedagógicas innovadoras a través de un taller creativo, teniendo en cuenta las habilidades comunicativas, las cuales son hablar, leer, escribir y escuchar, para así que los niños adquieran conocimientos y actitudes personales que conlleven a interactuar directamente con su contexto sociocultural. Igualmente, van encaminados a contribuir a la necesidad encontrada en la entrevista a la docente cooperante, de tal manera que éstas hagan parte de su práctica pedagógica en el aula para una mejor enseñanza de la lengua y la literatura en los niños. Objetivos del proyecto. Objetivo general: fortalecer las habilidades comunicativas a través de actividades pedagógicas que motiven la cooperación y participación activa de manera integral en los niños y niñas del grado de preescolar de la Institución Educativa San Francisco de Asís, sede La Bocana. Objetivos específicos. Primero, enriquecer los conocimientos de la competencia comunicativa desde las diferentes actividades pedagógicas y didácticas como el teatro, que le permitan a los niños y niñas establecer relaciones interpersonales y respetar a sus pares. Segundo, fomentar en los docentes la necesidad de crear ambientes y espacios adecuados en donde se puedan desarrollar y fortalecer la lectura. Tercero, construir actividades pedagógicas teniendo en cuenta las actividades rectoras para motivar a los niños a tener una participación activa de manera integral en el cual aporten a su proceso de formación. Referentes normativos. En estos mencionamos la Ley General de la Educación, la Ley 115 de 1994 en su artículo 15, en el cual define a la educación preescolar como la ofrecida al niño para su desarrollo integral. Asimismo, dentro de esta ley, en el artículo 76, especifica que el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral. Asimismo, en esta misma ley, en el artículo 20 expresa como un objetivo general el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana y también en la lengua materna. Referentes teóricos. Se menciona a los autores Mauricio Pérez Abril y Catalina Roa Casas, en donde nos indican la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje en los niños. También nos dicen que al usar las TIC en los procesos de enseñanza pueden derivar en cambios y transformaciones personales, sociales y culturales en los niños. También se menciona a los autores Alida Barona y Sneidy Salavarria, donde indican que es importante ofrecerle libros a los niños con ilustraciones, imágenes, motivarlos para que lo observen. Esto hace que contribuya a que ellos expresen emociones y sentimientos. Referentes conceptuales. En esto se menciona a Joan Navarra, en el cual nos indica el concepto de didáctica como la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. También se menciona a Ana Camps, donde habla de la importancia de la didáctica de la lengua y la literatura infantil. También se menciona al Ministerio de Educación Nacional en su libro de orientación para promover la lectura y escritura emergente en el grado de transición. Aquí nos indica que la lectura en la escuela inicial es significativa, ya que ayuda a fortalecer la comunicación sociocultural. También nos dice que los docentes deben de trabajar en aprendizaje de los niños junto con los padres de familia para que sea significativo.
Igualmente nos habla de la importancia de la escritura en la educación preescolar y también nos indican que los diálogos en los niños fomentan el habla y la escucha. También se menciona un sitio web llamado Foodebit Educativo, donde habla de los beneficios que contrae la literatura en los niños. Estrategias didácticas. El proyecto pedagógico se llevará a cabo a través de un taller creativo para fortalecer la enseñanza de la lengua y la literatura en la práctica pedagógica del docente y así contribuir a la formación integral en los niños. El taller creativo tiene como objetivo promover actividades pedagógicas y didácticas que fortalezcan el desarrollo del lenguaje y la literatura de manera integral. Este cuenta con unas fases que son la de reflexión, acción y comunicación. En la primera fase se va a realizar una asamblea inicial con los docentes de educación preescolar. Ahí se da inicio con un saludo y presentación por parte de las docentes en formación y se da a conocer el propósito del taller, las indicaciones y la metodología de cómo se va a llevar a cabo el taller. Y de la misma manera se manifiesta la importancia de adquirir e implementar actividades pedagógicas y didácticas para el desarrollo del lenguaje y la literatura, para así poder mejorar sus prácticas pedagógicas. En la segunda fase, que es la de acción, aquí se va a enseñar los recursos que se van a utilizar para las actividades didácticas a los docentes, para que ellos la realicen en las aulas de clase con los niños. Para nosotros proyectarles a ellos, vamos a necesitar un portátil, un video beam o un televisor. La primera actividad se llama Unidos Podemos. Es una obra de teatro infantil de 5 personajes. La obra trata sobre lo que se puede lograr cuando se unen fuerzas. O sea, se les enseña a los niños que nada es imposible si se ayudan unos con otros. El trabajo en equipo. La segunda actividad se realiza con un cuento que se llama El oso pomposo. El objetivo de la actividad es fomentar en los niños la importancia de leer cuentos para la estimulación del lenguaje. Se empieza organizando a los niños en semicírculo. Luego la docente le entregará a cada niño las imágenes de los personajes del cuento. A medida que se narra el cuento, se menciona un personaje. Los niños mostrarán las imágenes diciendo cómo se llama y qué está haciendo en la historia. La tercera actividad se llama Veo Veo. El propósito de esta actividad es expresar verbalmente los nombres y características de objetos. Para ello se utilizarán juguetes, carros, figuras geométricas, animales de peluche, etc. Al empezar, los niños se sentarán formando un círculo y la maestra mostrará un objeto y pregunta, veo, veo. Y los niños dirán el nombre. Luego se lo pasa a los niños, entonces ellos tendrán que decir una característica del objeto. Cada uno se rota el objeto, así de manera que todos los niños participen. Y al terminar la ronda continuarán con otro juguete y así sucesivamente. En la última fase de comunicación se realiza una segunda asamblea con los docentes y las docentes en formación para dialogar sobre las actividades pedagógicas y didácticas. Se hacen preguntas como qué les parecieron las actividades,
cómo creen que a través de estas actividades se fortalece la comunicación, como qué aspectos didácticos se promueve la literatura en las actividades, qué beneficios tiene el teatro en los niños. Y pues de esta manera pues se hacen unos criterios de evaluación.